match análisis de la temporada 2025-2026. Muchas gracias a todos los que están ya en sintonía porque ganó la Juve con mi chavo. Ganó la Juve, señores. Juventus 2, Parma 0 en el debut de esta temporada 2025-2026. Y ahora vamos a revelar quién ganó, porque, a ver, todos los programas hay alguien que mete el primer comentario, hay gente que va dejando los likes, pero el primer comentario siempre es el ganador del episodio, ¿no? Y ya luego al final está el ranking de el chat de YouTube, que el Capi siempre nos da la información. Pero hay un solo ganador, que es el primer comentario del primer match análisis del año. Y ese es Sebastián Griñetti. Buenos días, pueblo, linda mañana. Claro que sí, Capo. Bueno, contigo, Capo, no quiero hablar mucho hoy porque me vas a ganar en el Fantacalcio en esta primera jornada. Vlahovic se debe ir, sí, pero si se queda, ¿por qué no llega la oferta adecuada? Hay que usarlo, no podemos regalarle a las gradas cobrando lo que cobra. Abigail, Antonio, grande pueblo, buen partido. Algunas dudas en defensa en el primer tiempo, pero supieron mantenerse metidos y concentrados. Bueno, puedes profundizar un poquito más, Abigail. Yo más bien no vi grandes ocasiones para el Parma, que tú dices hay algunas dudas en defensa. Bueno, lo veremos, lo veremos. El Juesonano, buongiorno popolo, a falta de pulir mecanismos y detalles en defensa, estoy satisfecho y feliz con el partido de ayer. Vi transiciones buenas, triangulaciones e idea de juego muy prometedora. Leo Acuña, buen día pueblo, estoy feliz por la victoria. Y como vieron a Bremer, salvó una. Por otro lado, amé a Gildi, la tiene claro como siempre. Leo Acuña, muchísima gente conectada desde tan temprano, no los podemos leer a todos, pero Manuel Santos Vieira, Gal Duar, Camilo Lied, también está Mr. Hugo, Marlon Franco, cuánta gente, Luis Vallejo, claro que sí, César Moyano, que nos dice, profe, ¿abra o no abra la ventana para dejar salir el humo de que jugamos bien? Opa, picante, César Moyano, ¿ah? Bueno, César, amigos, para esto son los match análisis, porque vincere è l'unica cosa che conta, ganar es lo único que cuenta, sí, pero en el match análisis analizamos si se jugó bien, si se jugó regular, si se jugó mal, a pesar de haber ganado, perdido o empatado. Y para eso está este match análisis, José Daniel también, Stefano Ridolfi, David Dorado. Saludos, pueblo, qué partidazo ayer. Bueno, David Dorado, bienvenido. Tremenda foto de David Dorado ahí con esa camiseta de la Juventus. Parece un nuevo fichaje de la Next Gen. David Dorado, no te tenía en los match análisis, te damos la bienvenida. Espero que lo disfrutes y que puedas seguir escribiendo en todos los programas, pero nos metemos después de los saludos. Muchísima gente, ya los voy a ir leyendo también más adelante cuando entremos en materia. Muchísima gente, de verdad. Saludando, reportando la sintonía. Victoria Peña, hola pueblo. Tudor y Juventus ganaron el primero y el equipo nuevo de Mota cuando juega. No, Victoria, hay que conseguirle trabajo a Thiago, porque Thiago está cobrando, le estamos pagando todavía a Thiago. Entonces hay que conseguirle trabajo, hay que decir que es tremendo entrenador, que el tipo es el nuevo inventor del fútbol. Entonces hay que hablar bien de Thiago Motta para ver si alguien le da trabajo. Bueno, el que anda por ahí en todos los estadios es Giuntoli, ¿no? Que se está dejando ver en todas las gradas. Estuvo el sábado allí en el partido de Napoli-Sassuolo, en Sassuolo. Y bueno, también ayer estuvo por allí el bueno de Giuntoli, que también estará buscando trabajo, me imagino. Pero nos metemos, chicos, vamos a meternos en el match análisis. Juventus 2, Parma 0. No hay
sorpresas o hay una sola sorpresa? La verdad es que hubo una sola sorpresa. El módulo es el que habíamos analizado en los partidos de pretemporada, en la temporada anterior, el 3-4-2-1 de Igor Tudor, marca de la casa, la línea de 3 con Gatti, Bremer, Kelly, la sorpresa Kalulu en el carril derecho. Algo que de verdad que nos sorprendió mucho porque no lo habíamos visto en ninguno de los amistosos, no lo habíamos visto ni siquiera por fragmentos, ¿no? Esta utilización de Kalulu a todo carril en la derecha. Una decisión bastante defensiva, la verdad, ¿no? Porque habíamos visto mucho a Joao Mario, que el mismo Tudor había dicho que era un jugador que le gustaba, muy ofensivo, que tenía que trabajar la fase defensiva, y al otro que habíamos visto, o a los otros dos que habíamos visto, habían sido a Nico González, reconvertido en esta posición de carrilero por Tudor, que es si me apuran, una solución aún más ofensiva que la de Joao Mario, y la otra opción, que hubiese sido un poco más equilibrada, era la de McKennie, que lo ha hecho en el pasado, lo hizo en algún fragmento de pretemporada con Tudor, pero bueno, ni Joao Mario, ni McKennie, ni Nico González, Kalulu en el carril derecho fue la sorpresa del 11 titular de Tudor. Completaban el 11 lo que esperábamos, ¿no? Locatelli, que bueno, le gana esa duda con Koopmeiners, el Thuram, cambiazo por la izquierda, el doble enganche, Yildiz y Conceição, con el debut de Jonathan David oficial en la Juventus. Ustedes, como ya saben, también esto en fase defensiva es el mismo 5-4-1 de siempre. Es decir, la presencia de Kalulu no modificó el esquema. El esquema fue el mismo, solo que ocupó la posición un jugador mucho más ofensivo, mucho más defensivo, de lo que nos hubiésemos esperado, jugando en casa contra un rival débil. Así que por todos lados, sorpresa lo de Tudor. Bueno, mira, John Jair Osorio, saludos pueblo desde Antioquia, en Colombia, contento por la victoria. Bueno, te saludamos también, John Jair, allá en Colombia. Seguimos adelante. Otra cosa que habíamos visto y que seguimos pensando que va a ser marca de la casa, y lo vamos a ver muchísimo con Tudor, es la presión alta. Solo que el Parma no te permitía mucho hacer la presión alta porque casi siempre lanzaban. Casi todas las jugadas el Parma renunció a la salida por bajo y iban largo, ¿no? Bien sea en los saques de metas, en los saques del arquero, el Suzuki curioso, iba siempre largo. Entonces, claro, cuando te tiran el pelotazo largo, ellos buscaban al 9 de ellos, que Pellegrino es un tipo, un flaco alto que va bien de cabeza. Entonces ellos renunciaban a la salida por bajo para tratar de ir en pelotazo largo y ganar la segunda jugada. Ese duelo estuvo muy bonito, el duelo Bremer con Pellegrino. Algunas la ganó Pellegrino, algunas la ganó Bremer. De verdad que aquí lo que más queremos destacar es a Bremer, precisamente. El retorno del vicecapitán, como mencionó Tudor en la rueda de prensa, el jefe de la defensa, el crack que tiene la Juventus, y bueno, volvió de la lesión de ligamentos cruzados, que por cierto, en la rueda de prensa post partido, no sé si la pudieron escuchar, Bremer dice: no solo me hice el cruzado, me hice todo. Entonces, claro, esto entra un poco en ese oscurantismo que significó para nosotros toda la parte del J-Medical y la comunicación de las lesiones el año pasado, la temporada pasada en la Juventus, ¿no? Fíjate que Bremer dice que no solo se hizo el ligamento cruzado, sino que se hizo todo. Esto no lo explica del todo, pero bueno, nos da a entender que quizás hubo involucración del menisco, ¿no? Que se suele romper o se suele fragmentar en muchas de las lesiones del ligamento cruzado, con lo cual va explicando un poquito esa larga recuperación de Gleison Bremer. Pero bueno, jugó toda la pretemporada, siguió su tablilla
de progreso al pie de la letra. Hoy ayer, por primera vez debía jugar los 90 minutos, lo hizo de la mejor manera posible. Buena noticia, buenísima noticia. Yo creo que la mejor noticia de esta Juventus es la recuperación definitiva de Gleison Bremer. Sebastián González nos dice, me gusta el sector izquierdo. Se notó el entendimiento de Thuram, Cambiaso y Yildiz. Incluyo Kelly, cumplidor. Tienes razón, Sebastián. A pesar de que quizás el partido de ayer no fue el mejor, digamos, en el que se vieron las mejores combinaciones en izquierda, pero sí, desde que llegó Tudor al cargo, ese triángulo en la izquierda ha dado sus frutos y se ven muy bien esos tres jugadores, todos jugadores de gran calidad, los tres, ¿no? Andrés, tuta la curva, saluda al profesor, Andrés, un saludo para ti también, hermano. Y Danilore Martínez, miembro del canal, miembro de Pueblo Juve, nos apoya con su cariño y nos hace una pregunta. ¿Quién es el cambio de Locatelli en esta plantilla? Bueno, Danilone, lo viste en el propio partido, ya llegaremos allí. En el segundo tiempo, el partido 0-0, minuto 50 y pico, y Tudor no tardó mucho en quitar a Locatelli y poner a Teun Koopmeiners, confirmando que va a ser esta su nueva posición, ¿no? En el doble pivote en el medio de la cancha, la de Koopmeiners, precisamente en el lugar de Locatelli. Seguimos adelante, ya llegaremos al segundo tiempo. Aquí está la otra parte de la moneda, ¿no? Si bien la Juventus aprovechaba las pocas veces que podía hacer la presión alta, la hacía, el Parma no. El Parma se mantuvo siempre bajo, no apretó a la Juventus prácticamente nunca, hicieron un esbozo de ir un poquito para adelante ya sobre el minuto 70 y pico del segundo tiempo cuando estaban en desventaja, pero bueno, ahí mismo cae el segundo gol, ya lo veremos en el segundo tiempo. Y poquitico, el Parma en general se vio muy poquitico, más allá de esa búsqueda del balón vertical, largo, de ese pelotazo largo a Pellegrino, e intentar alguna contra, que ya veremos, ¿no? Por ahí lo decían, el milagro de Bremer, muy poquitico este Parma, sin muchas opciones, defendiendo en bloque bajo, y que bueno, mucha gente lo criticó, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo el mismo Tudor en rueda de prensa criticando el planteamiento del Parma, ¿no? Hablando de que vino a meterse atrás, incluso menciona la palabra catenaccio, y bueno, esto forma parte de la comunicación Tudor que a mí no me está gustando. La comunicación es una parte del trabajo de los entrenadores. No me gustó la rueda de prensa previa, no me gustó la rueda de prensa post partido, pero bueno, al final queda en un segundo plano. Lo más importante es lo que vemos en la cancha, y allí sí que yo creo que el trabajo de Tudor hasta ahora está siendo, digamos, correcto, positivo, pero ya nos vamos a meter. Aquí Marino dice que a Maurito no le gusta Koopmeiners. Bueno, algún gritillo por ahí del baby cuando hablamos de Koopmeiners. Nos dice también Mr. Hugo, profe, la victoria fue engañosa. Más allá del 2-0, cualquier otro equipo de la Serie A que nos presionara más nos hace mínimo un gol. Bueno, y eso lo vamos a ver, Mr. Hugo, ¿no? Más adelante, cuando toquen rivales más complicados, sobre todo cuando toquen rivales que quieran disputarte la posesión de la pelota. Ahí quiero ver cómo la Juventus va a pararse en cancha, ¿no? Porque con este medio campo de dos, si tú te enfrentas a un rival de medio campo de tres, quedas por diseño en inferioridad numérica, y si ese equipo quiere manejar la pelota, quizás allí podamos ver alguna dificultad, ¿no? También cuando veamos rivales con mayor poderío ofensivo, las transiciones, en fin. Eso lo veremos cuando toque, Mr. Hugo. Lo cierto es que tú tienes que ganar los partidos también contra los rivales, entre comillas, fáciles, que vemos que no todo es tan fácil, ¿no? En la Serie A yo creo que no se puede hablar de rivales fáciles o rivales difíciles. Todos los partidos tienen su dosis de complicación, hay niveles de equipo, y cierto es que el Parma, digamos, es un rival medio bajo, ¿no? Al menos lo que mostró en este primer partido. Fíjate, César nos dice, el primer tiempo se abusó del centro por falta de ideas
y opciones. Esa no puede ser nuestra primera opción. No estoy de acuerdo contigo, César, y te lo vamos a demostrar. Esto fue lo que pasó en el primer tiempo, César. Un Parma que, como mencionábamos ahorita, metido atrás en bloque bajo, con ese 5-4-1, que bueno, o sea, si a todas estas vamos, es el mismo 5-4-1 que hace la Juventus en fase defensiva, ¿no? Con lo cual, Tudor y su comunicación, bueno, mejor que cierre un poquito el culo Tudor en la rueda de prensa. Entonces, ante el 5-4-1 que metía el Parma y ante la dificultad de la Juventus por abrir la cancha y encontrar juego por fuera, lo que se caía era en el embudo central, que lo vimos también sobre todo en el partido contra Atalanta, ¿no? En la pretemporada, y aquí sucedía lo mismo. Fíjate, esta acción es el ejemplo absoluto, ¿no? Bremer en esta posesión, esta había sido una posesión muy larga de la Juventus que movía lentamente la pelota de un lado a otro sin encontrar espacios centrales, todavía no aparecía del todo Yildiz en el partido. Entonces Bremer acá, en vez de, fíjense cómo tenía opción de seguir abriendo la pelota con Gatti, luego con Conceição, buscar abrir la cancha, que había espacio por fuera, Bremer entra en desesperación y pega un disparo desde los 30 metros que se va a la segunda tribuna, ¿no? Entonces, por eso te decía, César, que no estoy de acuerdo contigo. La Juventus no tiró muchos centros. Más bien se enfrascaban en una posesión donde el problema era que se movía la bola muy lentamente y el Parma, bien parado atrás, no podíamos conseguir espacios para crear ocasiones de gol, ¿no? Entonces, y de hecho, expandiendo el discurso a lo que va a ser la temporada, si los delanteros que tenemos son estos, bueno, si el delantero que tenemos es Jonathan David, por ahora permítanme no meter en la ecuación a Vlahovic o a si llega o no llega Kolo Muani. Jonathan David no es un delantero cabeceador. Entonces, no deberíamos ver, como dice César, mucho juego de centros a la olla, como se solía decir, para buscar al 9 que cabecee o para buscar algún mediocampista que entre y cabecee, porque tampoco tenemos demasiados mediocampistas, son solo dos y participan más bien en el armado de la jugada y no pisan tanto el área. Entonces, la Juventus va a tener que hacer el juego elaborado por dentro, abrir la cancha y buscar centros más bien rasos para desbloquear este tipo de partidos, ¿no? Bueno, hay alguna pregunta allí de José Daniel Navarro para lo que ocurrió en el segundo tiempo, ya luego lo veremos, ¿no? Sebastián nos dice, se necesita más picante en las medias puntas de la Juve cuando el equipo se defiende así. Bueno, Sebastián, permíteme decirte que tienes, por un lado, al jugador más picante que hay en la Serie A, o uno de los más picantes, al 10, al fenómeno, al crack, al que es probablemente, y espero que así sea, se debe coronar como el mejor jugador de la temporada este año, Kenan Yildiz, tiene que ser el año de la consagración. Y por otro lado, Conceição también es un tipo picante, ¿no? El problema es que faltan alternativas, ¿no? Faltan alternativas para que de repente Conceição pueda entrar en un segundo tiempo y tener a otro jugador. Bueno, ya veremos cómo se completa el equipo. Pero volviendo al análisis, para completar esta gráfica, quería también resaltar la posición de Kalulu, ¿no? Porque si bien esta sorpresa de usar a Kalulu en el carril derecho fue una elección muy defensiva y sorpresiva, ¿no? De Tudor, después vimos que en cancha el tipo estaba perdido. O sea, el trabajo defensivo lo hizo bien, aunque en el primer tiempo el Parma no atacó demasiado, con lo cual mucho trabajo defensivo no tuvo. Y en fase ofensiva no estuvo bien Kalulu, no encontró el lugar, no encontró el espacio, no sabía si abrir la cancha para usarse de señuelo y abrirle espacios a Yildiz por dentro. Acá se intentó, como ven en la gráfica, meter por dentro, pero perdido, no tiene ese juego ofensivo Kalulu como para sorprender, como para aportar algo en estas situaciones. También llamaban la atención los triángulos que se generaban en la derecha, ¿no? A veces se intentaban hacer triángulos Kalulu, Gatti, Conceição, que de verdad no hay mucho talento, no hay gran juego ofensivo allí, por lo cual no se llegó a hacer jugadas con ese trío en la derecha, con lo cual podemos
concordar que ha sido un error, ¿no? La utilización de Kalulu en esa posición de carril derecho y no sé si la podremos volver a ver, no sé si el mercado nos regalará algo, veremos qué nos ofrece el cierre de esta semana de mercado y seguimos adelante porque ante esta defensa del Parma en bloque bajo, una jugada la hicimos, una ocasión de gol la generamos que fue esta, ¿no? Aquí con un delicioso pase de Kefren Turam, una jugada que ya habíamos visto, a ver quién adivina cuándo fue la última vez que vimos una jugada como esta de Kefren Turam, que busca este pase, permítanme el término pirlesco, ¿no? Acá, que baña a toda la defensa y favorece la incursión de uno de los compañeros, en este caso era Conceição, que llegaba a boca de jarro para el gol y bueno, y el chiquitito este se le ocurre cabecear, ¿no? Cabecea hacia abajo, pero muy, muy blando y el arquero la manda al córner, ¿no? Acá parecía que tenía el tiempo de controlar el balón y definir con el pie, ¿no? Fue sorpresiva también este cabezazo de Conceição en esta ocasión ante este gran pase de Thuram que como decíamos lo habíamos visto también en la pretemporada muchas veces, en particular en el último partido contra Atalanta en el gol de Jonathan David, ¿no? Que mete Thuram esta misma pelotica a las espaldas de la defensa. En ese momento había cabeceado Rico González y luego David había marcado con esa especie de chilena ahí medio rara, ¿no? Entonces, acá interesante y para destacar también a Kefren Turam. Kefren Turam es nuestro, no sé si usar la palabra crack como la usé con Bremer y con Yildiz, pero es nuestro jugador diferencial en la media cancha. Toca muchísimos balones, intenta hilar juego ofensivo, hace el box to box y aparte tiene estos detalles, ¿no? Estas pinceladas de calidad, jugadorazo. Kefren Turam también tiene que ser para él una temporada de consagración absoluta en Italia y en Europa. Entonces, bueno, en el primer tiempo esta era la más clara que tenía la Juventus y bueno, y acá después venía esta, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice Mr. Hugo. Turam es top 5 de nuestros mejores jugadores actualmente. Yo te diría que es top 3, Mr. Hugo. Así que de tarea, consígueme 2 jugadores mejores que Thuram. Y a ver si es top 3 o top 5. Esta jugada, que fue otra buena ocasión también con Conceição, picante por derecha, mete el centro, la pelota le quedaba de cara a Yildiz, que tenía todo el arco de frente, pero lamentablemente David ni lo vio ni lo escuchó. Entonces, intenta jugar la pelota también Jonathan David y lo que hace es terminar estorbando a Yildiz, ¿no? Acá lo que quiero destacar de la acción es que se aclararon ahí mismo, ¿no? Yo creo que cuando David se dio cuenta de lo que había hecho y de que había entorpecido al compañero, le dijo, háblame, ¿no? Que suele decir, coño, avísame que la tienes tú. Y Yildiz parecía decirle, ¿no? Aquí la cámara, me encantó esta imagen, que Yildiz parecía decirle, lo hice, pero too loud, o sea, había mucho ruido en el estadio y no lo pude escuchar Yildiz cuando le pedía la pelota a Jonathan David, que esta pudo haber sido un remate claro para la Juventus en este primer tiempo. Fíjate acá, César Moyano dice, Andrés, los errores de adversarios influyen tanto como en las virtudes propias. No te cierres por el resultado. Realmente aún hay mucho trabajo que hacer el mismo año pasado. Si no, yo estoy de acuerdo, hay mucho trabajo que hacer todavía. Nos llevamos a casa la victoria, nos llevamos a casa los 3 puntos, todo positivo, pero hay mucho trabajo por delante, ¿no? Esto no fue un partido perfecto, es un work in progress, ¿no? Aparte, como es justo que sea, estamos arrancando el campeonato, las cargas físicas son las que son, y los entendimientos, los automatismos, el desarrollo del juego todavía tiene que ir evolucionando, o esperemos que vaya evolucionando poco a poco, y aquí estaremos en los match análisis cada lunes para comprobarlo. In tempo dance, ¿cómo se aclararon Yildiz y David? ¿En turco o en inglés?
En inglés, mi querido Intempo, se nota claro la lectura de los labios de Gildy cuando le dice too loud, y aparte le hace así con las manos y todo el turquito al canadiense. Y bueno, un saludo a Intempo Dance, por supuesto, con ese gran inicio de temporada del Milan, que cae derrotado en casa contra el Cremonese de mis amores, grande, mítica Cremonese, mi segundo equipo este año, la Cremonese, de la mano, como siempre, de Van de Putte, de Mussolini, y bueno, la chalaca que hizo Bonazzoli, grande, grande el Cremonese. Dinojo nos dice, sorprendente, Vlahovic entró bien, sin quejarse. Bueno, ya nos vamos a meter, en el segundo tiempo y en la entrada de Vlahovic, porque Dinojo, amigos, lo primero que ocurre en el segundo tiempo no fue positivo, fue el momento donde se nos congeló la sangre a todos y donde pudo ser el punto de inflexión de este partido, ¿no? La Juventus pierde un balón en la salida, se viene la contra del Parma y el equipo, como vemos en la primera gráfica de arriba, no está mal parado. Gatti va acompañando al atacante del Parma, vienen los retrocesos también de Locatelli, de Thuram. El equipo no quedó mal parado con esta pérdida de balón, que puede pasar. Tú estás tratando de salir y pierdes un balón en la salida, el equipo retrocede. Acá el problema fue que el jugador de Parma, que ahora se me escapó, tenía que haberme quedado con el nombre del jugador, quema en velocidad a Gatti, ¿no? Viene el pase en profundidad y Gatti, a pesar de estar en el inicio de la acción por delante de su rival, luego es quemado en velocidad y se lo comen vivo, ¿no? Acá el que nos salva es Bremer, pero yo quería destacar toda la acción de Bremer y no solo la salvada final. Fíjense en el inicio de la acción, Bremer está con Pellegrino y empieza a retroceder cuando se dispara el contragolpe de Parma. Si vemos en la segunda imagen, la de abajo a la izquierda, Bremer sigue en la marca pegada con Pellegrino. Y aquí es donde Bremer da la masterclass defensiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que el jugador había desbordado a Gatti y se venía de cara para el gol, venía por fuera. El que está por dentro es Pellegrino, es la marca de Bremer. Entonces acá Bremer no abandona su marca para ir al jugador que está por fuera. Él se queda con su marca por dentro, le da prioridad al jugador que viene por dentro. Si el jugador que viene por fuera abre el pie y hace un golazo, bueno, gol. Pero Bremer hace lo correcto y no suelta su marca, porque si Bremer hubiese soltado su marca, viene el pasecito a Pellegrino y Pellegrino hubiese marcado a puerta vacía. Bremer se queda con la marca, viene el pasecito a Pellegrino, que dispara de primera, pero Bremer pone el pie, muy buena acción defensiva de Bremer, porque no es que tampoco se tira al bulto, no, él mantiene su posición y pone el pie, no le da la espalda a la pelota, no se tira a lo loco, forzando de repente un contacto con Pellegrino, no, él hace la acción defensiva, le pone el pie, porque tú mientras más cerca pongas el pie del tipo que dispara, más posibilidades tendrás de interceptar ese remate. Así que masterclass de Gleison Bremer para salvar lo que en ese momento hubiese sido el 1-0 de Parma. Y aquí podía haber cambiado el partido. Se podía haber complicado para la Juventus. Parma ya estaba defendiendo en bloque bajo. Se hubiesen ido en ventaja, empiezan de repente las desesperaciones, empieza de repente el nerviosismo en Juventus y nunca sabremos qué hubiese pasado. Lo que sabremos es que Gleison Bremer está de vuelta y hay que celebrarlo. Luego, el partido seguía más o menos en la misma tónica del primer tiempo, ¿no? Con una Juventus que no encontraba los espacios, el Parma que se defendía en bloque bajo y la Juventus que empezó a probar de media distancia, ¿no? Ya que no podía entrar, ya que no encontraba cómo generar ocasiones de gol más claras, empezaron a probar de media distancia con Seisao, Gili, aquí vemos un par de disparos,
particularmente peligroso el de Conceição, que se desvía en el camino, la pelota hace una trayectoria que deja fuera de acción a Suzuki y pega en el palo y se salvaba Parma. Acá lo que destaco es el probar, ¿no? La media distancia tiene que ser una opción siempre que no puedas, que no consigas cómo entrar y cómo generar ocasiones más claras. Y también destaco que sean estos los jugadores que prueben, que sea Yildiz, que sea Conceição y no Bremer desde tan lejos como ocurrió en el primer tiempo con un ataque de desesperación del brasileño. Y después de esto corría el minuto 50 y pico y vienen los cambios de Tudor, que era, como habíamos hablado tantas veces, quizás el punto pendiente, el punto a mejorar, el punto a evolucionar de Igor Tudor. Entonces, ¿qué hace acá Tudor? Minuto 50 y pico, en casa, empatando, él demuestra que quiere ganar el partido y hace buenos cambios, hace los cambios correctos en este momento del partido. Por un lado, corrige un poco ese error, ¿no? Esa locurilla que metió Tudor con Kalulu como carrilero derecho y lo hace entrar a Joao Mario, natural de la posición en el carril derecho, conjuntamente con la salida de Gatti y Locatelli y la entrada de Koopmeiners. Entonces, salen dos jugadores que no habían tenido un buen partido. Bueno, Gatti no había tenido un buen partido. Sale Gatti, mueve a Kalulu a la posición natural de central para darle entrada a Joao Mario y sale Locatelli por Koopmeiners, ¿no? Posición por posición, pero sabemos que teórica y prácticamente en la práctica debe ser Koopmeiners, un jugador mucho más ofensivo que Locatelli, un jugador que debe tener más gol, que debe tener más disparos de media y larga distancia, que debe tener más pase-gol, más incursiones al área, en fin. Un cambio correcto, el de Tudor, el de Locatelli por Koopmeiners y la entrada de Joao Mario en el carril derecho. ¿Y qué sucede? Llega el gol de inmediato, ¿no? No es que el gol haya llegado por los cambios directamente, pero fue en una pelota parada, fue en un córner que la Juventus juega corto, y aquí está, ¿no? Aíslan a Yildiz en el mano a mano por izquierda, encara, amaga, gambetea y mete un centro que es medio gol. La jugada de Yildiz, señores, un crack, un diferente, y los partidos complicados se destraban así, se destraban también con el talento, con la calidad, ¿no? Con jugadas como las de este chico que no me canso yo de alabar y me encanta su juego, me vuelve loco, me enamora Kenan Yildiz, centro duro al centro del área, y también para destacar el buen movimiento de Jonathan David, ¿no? Porque está bien marcado. De hecho, en otra imagen se ve cómo el jugador de Parma inclusive lo jala por la camiseta, jamás iban a pitar penal, pero David soporta la carga, igual se desplaza hacia el primer palo, hacia el centro del área donde viene el centro, y le pone el exterior, ese cachetazo de exterior a la pelota para mandarla al fondo de la red. No era fácil porque no había mucho espacio, no había mucho tiempo, era un buen centro, había que ponerle el pie, pero había que ponérselo. Había que ponerle el pie con la marca encima y lo hizo muy bien Jonathan David, no, como dice John Jair, el movimiento de David, de goleador, de 9 de área, ¿no? de caimán del área. Esos son los movimientos que queremos verle a David. César Moyano, profe, si ese gol nos lo hacían a nosotros, diríamos que fue una falla defensiva, más que mérito del delantero. Está todo el equipo en el área chica y les ganan la posición. Coño, César, hoy no vamos a estar de acuerdo. Es verdad que de repente, no sé, hay un jugador de Parma que podría estar más metido dentro del área chica, porque fíjate que el primer jugador lo dribla Yildiz, ¿no? Ahí creo que vamos a coincidir. Mérito de Yildiz, que lo amaga, lo encara, lo gambetea y gana la posición para el centro. El segundo jugador que vemos de Parma intenta bloquear el centro y no puede porque el centro es muy duro. Luego el tercer jugador
estoy viendo los jugadores de Parma de izquierda a derecha en la imagen, ¿no? El tercer jugador está pendiente de Kefren Turam, con lo cual está en esa marca. Y luego el cuarto jugador es el que posiblemente podía haber estado que 2 pasos más hacia dentro del área. Pero no me parece que sea un error defensivo, César, vamos. Y después el otro jugador está en la marca con el 9. Sí, lo marca, lo agarra y el otro le gana la posición y le termina marcando. Aquí, honestamente, yo no veo errores defensivos, César. Yo veo puro talento y puro mérito de los jugadores de la Juventus. Danilone, creo que Tudor tiene que trabajar más la pelota parada. No recuerdo hace cuánto tiempo no notamos una pelota parada. Bueno, Danilone, esto fue de pelota parada. Esto fue de pelota parada. André dice de la época de Pirlo. Bueno, es que yo creo que no tenemos grandes cobradores de tiro libre directo. Vamos a ver Kuhn Miners, cuánto, si puede hacer algún gol ahí de zurda. Suele tener una buena pegada Cop, que por cierto, aprovecho esta asistencia para hacer un pequeño paréntesis. No me gustó la declaración de Tour de que Locatelli es el rigorista del equipo. No me gustó. No me gustó porque no tiene que ser Locatelli el rigorista de la Juventus. Nunca ha sido rigorista. Ni en la selección, ni en Sassuolo. En Sassuolo imagino que estaba Berardi, cobraba los penaltis. Y por más que Locatelli sea un, no sé, buen cobrador de penales, yo creo que todos, el único penal que hemos visto cobrar fue aquel en Venecia para darnos la clasificación a la Champions al final de la temporada pasada, pero el rigorista de este equipo tiene que ser Jonathan David. Si ustedes van a ver los números de penales marcados de David en el Lille, son espectaculares, un especialista. Entonces, ojo con eso, Igor, estás a tiempo de rectificar. Oliver Di Pillo, amigo mío, Enzo, ¿en qué hay que evolucionar como grupo para que la Juventus no se convierta muy pronto en Yildiz dependiente? Preguntaza, ¿no? Preguntaza de Oliver. Te la voy a responder en 2 partes. Primero, es natural que sea Yildiz dependiente. Cuando tienes un jugador tan diferente, tan bueno, que hace todo prácticamente tan bien, es normal que dependas de las genialidades de ese jugador. Además de eso, para no depender solo de Gilly, la Juventus lo que tiene que empezar es a mover la pelota mucho más rápido, que es algo que también le criticamos a la Juventus del año pasado. La pelota tienes que moverla rápido, de lado a lado, para entonces así abrir los espacios. Usar mucho a Conceição. Conceição también es un jugador que tiene que mejorar. Es un picante, es un tipo que desequilibra, pero no siempre es tan fino en la toma de decisiones. El que casi siempre toma buenas decisiones es Joshua Brayato. ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, no. ahorita no te he escuchado, perdón, no he escuchado nada. Ahorita ya te escucho. ¿Cómo estás? Bien, pero tienes una voz ahí un poco... Está todo bien, Capi. Primero pensábamos que estabas en silencio estampa porque no hablabas y ahora nos saludas ahí un poco tibio, un poco como apagadito. Capi, cuéntame, ¿qué te pasa? No, nada, es que como no estaba como raro esto, que estaba como todo congelado, no te escuchaba, me preocupé, pero ahorita está funcionando. Estamos acá, todo perfecto, tenemos a Yildiz, ganamos el primer partido, 2-0 para la Centro. Bueno, Capi, cuéntanos un poquito qué te pareció este Juventus Parma. Bueno, antes que nada, feliz de que regresó la Serie A, feliz de que regresó el calcio y pudimos ver a la Juventus jugar un partido oficial. Obviamente lo habíamos dicho en el live del viernes que era importante sacar el resultado como fuese de cara a los partidos que se venían y lo que quería decir, ¿no? Para la construcción. Se vieron cosas positivas, las cuales has resaltado. Hay algunas cosas negativas que igual resaltaste algunas. Pero como dices, ¿no? Hay bastante por hacer y hay que ver si al final llega alguito en el mercado que nos pueda ayudar, porque creo que no sé, quizás tocamos el tema cambiazo después, pero por ejemplo contra el Inter vamos a ir con Kostic en esa banda.
Bueno, Y ya, eso, ya llegaremos, ya llegaremos allí. Aquí Marlon Franco me pregunta, Enzo, ¿qué te pareció el juego de Cup? Joshua le dio muy duro en las notas. No corre, es cierto, pero filtró pases. También agregar que vi bien a Locatelli, corrió mucho, abarcó terreno, hizo la simple. Eh, bueno, a mí me gustó la entrada de Koeman, me parecía que era el cambio correcto y entró bien en el partido, con lo cual, bien, correcto, Koeman, Capi, ¿qué no te gustó de Copa? ¿Y por qué le todo, pegaste, como dice Marlon? todo. O sea, yo cada vez me estoy convenciendo más que soy uno de los pocos que le pareció un partido paupérrimo de Cup Miners. No, Paupérrimo. terrible. O sea, se desapareció. Hubo 7 minutos después de que entró que no lo volvimos a ver. Después apareció, hizo un pase bueno filtrado hacia adelante para David que resulta en el tiro de Yildiz. Hay una jugada en el medio campo que le ganan el balón, le ganan la carrera, deja un hueco infinito entre el medio campo y la defensa, no corre a agarrar. Thuram tiene que venir desde más atrás a ir a tratar de suplir la marca, lento como el solo. Yo de verdad, o sea, la gente dice, no, un partido correcto, un partido bueno. De verdad que, o sea, yo sentía que estamos jugando con 10 jugadores. Y Opa, cuando de verdad expulsan que la a Cambiaso, nos volvemos a jugar con 9 jugadores. Me pareció muy mala, muy, muy malo el partido de Cumanos. Mira, eso es lo que pasa cuando uno no tiene la oportunidad de ver los partidos juntos, ¿no? Porque, bueno, al final tú tienes esa, yo tengo la otra y al final es imposible porque cuando uno ve los partidos juntos, los comentarios son en vivo y entonces de repente las opiniones se parecen un Claro. poquito más, pero así es imposible. Bueno, queda explicado, Marlo. Acá respetamos todas las opiniones argumentadas con respeto. Ahí está la opinión del Capi. Gustavo Rocci, Koeman es un partido normalito, correcto, normalito. Respaldo, Cup fue clave, porque a diferencia de Locatelli, él puede conducir con balón controlado, ojo, no termina quitando el puesto al capitán. Entonces acá ¿Cuándo condujo el balón, respaldo? ¿Cuándo tenemos condujo el balón, Miners? en una pequeña muestra pasamos de paupérrimo a correcto a jugador clave. O sea, tenemos todo el abanico posible de la calificación del partido de Cop. John Jair dice, es que Cop como reemplazo de Locatelli es tener uno menos. En otra posición más ofensiva sería diferente, ¿no? Y yo creo que no, John. Yo estoy bastante de acuerdo en que intento de resucitar a Combiner se haga desde esa posición del doble pivote porque le permite entrar más en juego, entrar más en contacto con la pelota, no tener tanta responsabilidad de tener que hacer la jugada, el gol, la incursión definitiva, o que en esa posición de media punta no es tan estática, no dependes más de encontrar el lugar, desmarcarte, de flotar, y eso fue lo que nos hacía ver un Miners perdido y desorientado en cancha el año pasado. En cambio, una posición más estática, más clara de lo que tiene que hacer en el rol, yo creo que puede ser positivo. Y bueno, aquí Capo regañando también dice, clave, voy a verme el partido de nuevo en el Telegram de Pueblo Juve. Un saludo a Marquito. Seguimos adelante porque vienen estas otras dos situaciones importantes en el partido. Capi, yo comentaba que me habían gustado los dos primeros cambios de Tudor, cambios ofensivos, corrigiendo su propio error de salir con Kalulu, buscando el partido, queriendo ganarlo. Y acá, minuto 79, ya se veía también algo de desgaste en algunos de los jugadores y mete estos dos cambios. Dusan Vlahovic y Nico González. También voy a estar de acuerdo con estos dos cambios. David estaba reventado, no podía más. Es correcta la entrada de Dusan por David y también me parece correcta la utilización de Vlahovic. Mientras esté en la Juventus, hay que utilizarlo como cualquier otro jugador. Si está bien, juega. Si no está bien, no juega. Si tiene que entrar en el segundo tiempo, que entre. Y así lo hizo Igor Tudor. Y la entrada de Nico también me pareció importantísima para empezar a ganar balones aéreos. Hoy día estamos hablando
de un Nico prácticamente fuera de la Juventus, que si llega, que si no llega la oferta del Atlético de Madrid. Pero yo me pregunto, ¿quién nos va a ganar los balones aéreos cuando no esté Nico, ¿no? Porque en este momento, cuando ya Di Gregorio y los defensores abandonaron un poco la salida baja porque había desgaste, se acercaba el final del partido y nos queríamos llevar el partido a casa, empiezas a levantar la pelota, es normal, ¿no? Entonces arriba tienes que tener jugadores de estructura física y de juego aéreo necesarias para no perderla cada vez que la mandes. Y en esto fueron muy importantes tanto Nico como Dusan, que son precisamente los dos jugadores que están teóricamente fuera del equipo, pero bueno, ya queda muy poco. Esta semana saldremos de estas dudas existenciales. Lo que no hay explicación existencial posible es esta reacción de Cambiaso, este manotazo en la cara del rival. Él ya venía con un partido de regular a malo. A mí, independientemente de esta acción, no me había gustado el partido de Cambiaso, y luego había entrado en ese rifirrafe de los choques, ¿no? De los hombre a hombre, de los duelos hombro con espalda, esos contactos que no le, creo que un par de contactos el árbitro no se lo había pitado. Luego, después de que no se lo pitaron a él, entonces pareciera que él dijo, bueno, no estás pitando esta vaina, ¡pum! Y le metió un coñazo durísimo también a otro jugador de Parma en una acción antes de esta. Entonces, yo creo que se perdió mentalmente en este duelo, en este juego contra el árbitro, contra los rivales, y bueno, luego viene esta acción, y acá muy clamoroso e innecesaria el manotazo a la cara del rival, y bueno, justamente expulsado, y como decías, Capi, el que nos queda es Kostic ahora. Sí, me gustaría darte una anécdota, ¿no? Porque no sé si te recuerdas, Cambiaso en un saque de manos saca mal la pelota y termina siendo cambiado el saque de manos y se lo damos al Parma justo al lado. Claro. Exacto. En ese momento estábamos en el guachalón y Piero dice, a Cambiaso hay que cambiarlo porque siempre cuando empieza a cansarse, empieza a desconectarse mentalmente y termina haciendo cosas estúpidas. Los vimos el año pasado con ese dribbling en el Leche que nos costó el gol, te recordarás. Pasan 10 minutos de eso y hace esto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que bien los primeros dos cambios, bien los segundos dos cambios, pero en este cambio faltó sacar a Cambiaso. O sea, ya se veía desde antes que estaba empezando, como tú dices, de mal a peor, estaba empezando ya a desconectarse, está empezando a perder los cabales. Y aquí, para mí, uno de los pocos errores de Tudor en este partido fue no meter a Kostic antes. Porque al final bueno, no era necesario mantener a Cambiaso para el resto del partido. Más que un error, quizás se lo quería guardar un poquito más, ¿no? Porque tú sueles guardarte un cambio para el final, por si pasa algo, alguna lesión, algún desgaste, entonces para no quedarte con 10, quizás pensó en guardárselo un ratico más, pero digamos, no hay justificación acá. Yo no agregaría a Tudor en la ecuación de la cagada que se mandó Cambiaso. Esto es claro, 100% culpa de Cambiaso, y que se agarre sus 2 jornadas de suspensión y nosotros tendremos que resolver. Kostic es la opción más clara, sí, pero ojo, porque así como tuvimos la sorpresa Kalulu, podríamos tener sorpresas también en el carril, sobre todo para el partido contra el Inter. Mira, pero una cosa que me sorprendió a mí es que son más de 100 personas en el live y la mitad ha dejado el me gusta. No es posible. No es posible. Ajá, le salió regaño, señores. Y acá, hablando de regaños, yo voy a regañar a Dinojo23, que nos dice, Juan Cabal ya está. Señor Dinojo, Juan Cabal es un jugador que usted vio, ¿cuánto? 5 partidos el año pasado, señor Dinojo. 5, 6 partidos jugó Cabal. Un jugador que venía del Verona, de ser un jugador anónimo en Verona, que lo trae Giuntoli probablemente en alguna cosa rara para dar alguna vuelta de dinero y quedarse con algunas comisiones, en fin. Juan Cabal, después de esos 5 o 6 partidos en Juventus, se rompe el ligamento cruzado. Tiene más de 300 días, señor Dinojo, que usted no ve a Juan Cabal, y ahora usted pregunta por Juan Cabal para el partido contra el Inter. O sea,
No, pero no perdamos la perspectiva, muchachos. Juan Cabal, yo creo que no lo vamos a ver más en la Juventus. No, sí, regresa, pero en octubre. Quizás regrese en octubre, noviembre, a ver si por lo menos podemos sacarlo en préstamo en el mercado de Juan invierno. Cabal Si, está en el término de recuperación que estaba Bremer cuando empezamos el Mundial de Clubes, a ese nivel. Y eso o fue sea que le hace 2, 3 falta meses. un mesecito largo también a Cabal, Exacto, entonces. exacto. Entonces Cabal, luego cuando vuelva, tendrá que ir poco a poco, ganando minutos, rodaje y tal, a ver, porque claro, Bremer, estamos hablando del mejor defensor de la Serie A. Entonces, bueno, es el regreso de un crack. Pero acá Juan Cabal puede ser el regreso o no, pero de un jugador totalmente anónimo en la historia del fútbol. Entonces, eh, me pone nervioso, chicos, cuando empiezan a hablar de Juan Cabal. Mira acá, aquí en el chat ya se están tirando, ¿ah? Mira, Milker le tira, Fabián sigue celebrando el gol de David. Aquí no sé a quién le está tirando Milker. Fabián Eh, Salazar, que dice, hola guapo. Que creo que estuvieron en el live del miércoles juntos y David creo que, pero Fabián no le daba mucho peso no a David. empecemos, no empecemos, no empecemos. No Mira, empecemos. ojo con este comentario. René Espinosa, que es doctor, ¿ok? Doctor de deporte, ¿no? Es cirujano. Perdón por los perros, no sé si se escuchan, pero me están distrayendo. Yo creo que a Cabal con ritmo lo veremos por ahí de diciembre. Esta es una opinión Ideal profesional. para que se vaya en préstamo en enero. Y por cierto, René, no sé qué opinas de la declaración que comentábamos antes de Bremer, que decía, no solo me hice el cruzado, sino que me hice todo. Entonces no sé si coincide, René, que probablemente también hubo impacto en el menisco, se lo tuvieron que raspar, coser, no creo que le hayan quitado el menisco, es un procedimiento que ya en esta época difícilmente vemos, pero bueno, no sé si les llamó la atención, a mí me dejó sorprendido esa declaración de Bremer y que bueno, que no hizo más que confirmar el oscurantismo comunicacional que vivimos en la Juventus, Capi. Sí, bueno, el año pasado era una cosa de locos también, ¿ah? O sea, no sé si este año todavía no hemos, afortunadamente, no hemos tenido la necesidad de un comunicado del estilo, pero el año pasado sí era algo de locos. O sea, lo de Milik, o sea, solo con el ejemplo de Milik tiene, o sea, una temporada completa sin saber exactamente qué era el problema. Sí, sí. Una locura. Mira, Mira, aquí, ahí te respondió el doctor René. mira, dice René, exacto, seguramente hubo lesiones asociadas en el menisco. Afortunadamente ya no se retiran los meniscos, casi siempre se reparan o se remoldean, exactamente, René. En mi caso me lo suturaron, entonces conservé mi menisco prácticamente igual a antes de la lesión. Y quería darle espacio porque estoy bastante de acuerdo, si vamos a seguir con el match análisis, no vamos a hablar Claro, hoy de claro. mercado, pero Jot tiene razón. No deberíamos ir por un lateral, Uh, que estén activos en sí. Obviamente, Jot, si viste para los dos lados. a Lulu jugando allí de carrera por derecha, pues sí, deberíamos ir a por un lateral. Y si puede hacer derecha e izquierda, mejor Mejor todavía. aún. Y acá, después de esta acción de cambiazo, el gran golpe de suerte, ¿no? Porque también en la vida hay que tener suerte, en el fútbol hay que tener suerte, que la Juventus no lo sufrió porque en la siguiente jugada terminamos haciendo el 2-0 y liquidando el partido. O sea, no salió barata la cagada de Cambiazo. Y acá, bueno, yo no sabía que ustedes estaban con esta polémica con lo de Combiners, pero bueno, ahí hay un cuadrito arriba a la derecha, el que empieza la acción del segundo gol fue precisamente Combiners, que va a la banda a ayudar a Joao a duplicar la marca al jugador de Parma y entre los dos le roban la pelota y salen disparados en el contragolpe. Acá nuevamente Joao, una jugada que ya hemos visto, el que vio los match análisis de la pretemporada, vio ya esta jugada calcada de Joao que rompe líneas, corre hacia adentro y en este caso habilita a Vlahovic, que bueno, hace un buen
un buen uso de su cuerpo, le da continuidad a la jugada y de primera habilita a Yildiz, que bueno, que venía como una bala, ¿no? Corriendo ya, estamos hablando minuto 80 y pico, y Yildiz se tiró esos 50, 60 metros de sprint a full velocidad. Yo, imagínate, yo al principio de la jugada, yo pensaba que era Nico, porque decía, ¿cómo es posible? O sea, el único que yo pensaba que podía ser capaz de hacer ese sprint en ese momento del partido era Nico, que había entrado hace 30 segundos. Pero no, era Yildiz que conduce, llega al fondo y se la pone a Vlahovic para que solo tenga que empujarla. El 9 marca el gol y se para brazos abiertos frente a la curva. Menos mal que no hizo más nada y terminó la fiesta en paz. Capi, ¿cómo lo viste? Curva norte, además. O sea, es la curva de las familias. Ahí se paró ahí con el cara esa. Pero esta jugada también deslumbra un punto que habías tocado en la primera parte del match análisis, la diferencia de Kalulu con Joao Mario. O sea, Kalulu totalmente perdido en la fase de ataque, Joao Mario, ese es su punto fuerte y se nota. O sea, esa transición, esa creación de juego, porque antes de este punto, tiene razón, ahí Koeman lo ayuda a robar el balón, pero fíjate, ahí están casi en el punto del banderín, ¿no? Del tiro de esquina. Joao se dribla 2 o 1, me parece, y encuentra después este pase filtrado a Vlahovic, que no es primera vez que lo hace. Vlahovic hace este triángulo y mete y celebra como si él hubiera hecho todo, ¿no? Pero bueno, eso es un punto aparte. Esas son las vainas que yo no puedo compartir. Otra cosa que quiero acotar de esta jugada, y quizás, no sé si estoy leyendo más allá, pero una Juve el año pasado, especialmente en la segunda parte del campeonato, el año pasado, cuando había una situación como la de Cambiaso, porque la vimos con Yildiz, la vimos con Kalulu, el equipo se caía. Me parece importante resaltar que después de la expulsión de Cambiaso, el equipo no se cayó, o sea, buscó el juego, buscó un gol. O sea, no vi ese apagado de computadora que veíamos en la segunda parte de la temporada del año pasado. Espero que eso quiera decir que hay una mejora psicológica en el trabajo psicológico. Veremos, el tiempo dirá. Veremos, Capi, en otras situaciones. Lo hubiésemos visto en este mismo partido si no hubiese llegado el gol tan rápido, ¿no? Digamos, no Claro, dio exacto. tiempo prácticamente de metabolizar esa expulsión, afortunadamente. Solo quería agregar también que una vez que se hace el gol, podemos ver que antes del cambio, porque ahorita ayúdame, Capi, el quinto cambio después de la McKennie. expulsión entró McKennie, claro, pero antes de la entrada de McKennie es Nico González el que hace el carril izquierdo por unos minutos antes de la entrada de McKennie. Cuando entra McKennie ya queda McKennie en el carril izquierdo y Joao en el derecho, con lo cual otra buena lectura y rápida de Tudor ante la situación imprevista de la expulsión. Y como todos saben, llegamos al me gusta, no me gusta. Yo creo que está muy claro. El no me gusta, o sea, la pregunta acá es, aparte de Cambiaso, ¿pondrían a alguien más, los leo, y te escucho, Capi, en el no me gusta? Bueno, yo pondría Cup Miners. O sea, yo argumenté el partido, o sea, no sé, o sea, yo argumenté mi punto de por qué me pareció un partido paupérrimo y creo que quedó claro. A mí me está preocupando que mucho Juventini esté, digamos, satisfecho con las prestaciones que está haciendo una persona que costó 60 millones de euros y es banca de Locatelli. No sé si me explico. Entonces, porque hace dos cositas buenas, entonces no, tuvo un partido correcto. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no puede ser que esta persona sea esto. Y yo no veo, muchos dicen, yo veo una mejora. Yo veo prácticamente lo mismo de antes. Lo que pasa es que ahorita lo hace un poco más atrás. Entonces no es que No, está ahí y se come un gol yo te iba a decir o eso, que flojo. deberías abstraerte un poco de la valoración económica, que fue sobrepagada, y eso fue culpa de la Juventus,
de esa valoración económica y de esa situación del año pasado y no esperarte todo de inmediato. O sea, que esto debería ser progresivo, ¿no? Lo lógico es que sea progresivo, que él poco a poco vaya aumentando su nivel y llegue a su nivel Juventus, que no lo conocemos. O sea, porque, no, tiene que ser el Koeman del Atalanta. No, tiene que ser la mejor versión de Koeman en la Juventus. Y eso está por venir, esperemos, ¿no? Pero yo lo único que te digo es eso, Capi, no metas porque te contamina el análisis. Si tú le metes la valoración a esta situación, te la va a contaminar siempre, ¿no? Es lo mismo que pasa con Vlahovic. Si a Vlahovic, cada vez que hace algo mal, bien o regular, le metemos, no, es que gana 12 millones, coño, o sea, aquí recibe bien, entra bien el segundo tiempo, hace el contragolpe, hace el gol del 2-0 que mata el partido, no, pero gana 12 millones. Bueno, pero, o sea, vamos a que haga las cosas bien mientras esté, si se va a quedar, si se va a ir, y ya lo de los 12 millones lo sabemos todos, ¿no? Que también, nuevamente, fue un tema de la Juventus, pero nunca sabes, ¿no? El futuro que te va a deparar cuando pagamos un dineral también por Bremer, por ejemplo. Todos estábamos de acuerdo en que era el mejor defensor de la Serie A y que era un gran fichaje el de Bremer. Afortunadamente, el tiempo lo ha confirmado y Bremer ha performado muy bien en Juventus. Pero si Bremer hubiese sido un flop, vas a criticar la compra, ¿no? La compra estaba bien pensada. Y bueno, después los resultados estuvieron alineados. Pero con Koeman o con Vlahovic, la diferencia es que, a pesar de que parecían jugadores correctos para el proyecto en cada uno de sus momentos, quizás la valoración fue lo que se exageró, ¿no? 80 millones por Vlahovic, el contrato que en aumento, luego 60 millones por Koeman, en fin. Tenemos que concentrarnos un poquito en ver lo que ocurre en la cancha y abstraer un poco, sobre todo en los análisis de los partidos, ¿no? Ya luego nos quitamos la gorra del match análisis, nos ponemos la gorra del mercado análisis y ahí entonces le metemos más caña al tema de las valoraciones, los precios, los salarios, la vaina. Y bueno, en el me gustaron todos, yo voy a destacar algunos, pero a mí me gustaron todos. Sí, ok, pero o sea, sí, hay que resaltar, Bremer y Yildiz fueron los jugadores del partido, en ese orden, en mi punto de vista. Okay. Bueno, yo metí también a Khéphren Thuram, porque aparte hago el discurso general de que más allá de este partido, estos tres jugadores son la columna vertebral de la Juventus. Son los tres jugadores más importantes del equipo, Gleison Bremer, Khéphren Thuram y Kerem Yildiz. Si juegan otros, no va a ser lo mismo. Si tú haces ese ejercicio con el resto de jugadores del equipo, tú dices, bueno, si no me juega Gatti, me juega Calulo, bueno, más o menos estamos ahí. Si no me juega Locatelli, me juega Koeman, me juega McKennie, bueno, si no me juega con Seisao, bueno, ¿qué? Pero si se queda Nico, juega Nico. Si no está David, está Vlahovic, y se va Vlahovic, está otro 9. Pero con estos tres no. En estos tres, si no juega Bremer, es una tragedia. O sea, si no está Khéphren Thuram, es el mejor mediocampista del equipo. Y Yildiz, bueno, yo tengo ganas de que sea el MVP de la temporada. Y eso solo significaría una cosa. Si Yildiz es el MVP de la temporada, solo podría significar una cosa. Y no queremos hablar de eso en este momento. Pero fíjate, esa gráfica, perdón, solo para añadir, o sea, esa gráfica también enseña lo importante que puede ser que un David se consagre como una pieza fundamental, porque tú tienes prácticamente una pieza fundamental por reparto ahí. Si tú logras que la punta, ¿no? Lo que se buscaba con Vlahovic, pero si tú logras que la punta sea también una pieza fundamental, ya tienes una columna vertebral en donde tú dices, coño, ok. O sea, tenemos realmente una base muy sólida en donde esas otras piezas pueden rotar sin que titubee mucho el proyecto. Y te agrego, porque en esa columna vertebral suele estar incluido el arquero, yo creo que Di Gregorio, que es su segundo año en Juventus, tiene que dar el salto. Lo vi bien ayer,
muy seguro en las salidas por arriba, dándole mucha seguridad al equipo, tapando un buen balón en su palo. Yo creo que este año de Di Gregorio también tiene que consagrarse. No va a ser nunca, creo, un arquero, digamos, de los top como estamos acostumbrados en Juventus, pero sí creo que va a ser tiene que convertirse este año en un arquero sólido, en un arquero que no deje dudas y que sea arquero de Juventus. Y espero que sea así. Capi, yo no sé, te iba a decir lo del MVP, que vi el Sassuolo Napoli del sábado, y lo de McTominay es imponente. O sea, un jugador física y técnicamente superior en la media cancha. Es que no, digamos, no tiene padrote, fue el MVP el año pasado, y Napoli salió campeón, y yo creo que la única opción que tiene la Juventus de salir campeón es que Yildiz explote absolutamente y haga este tipo de partidos jornada tras jornada de Claro. aquí al final. Sí, bueno, o sea, al final yo creo que también es buen comienzo para él, ¿no? O sea, 2 asistencias en el primer partido, asistiendo a sus 2 nueves, ¿no? Pero al final, pues esos son. Es un buen comienzo. Sí, veremos. O sea, yo creo, obviamente es muy temprano, la primera jornada, hay que ver cómo va fluyendo el campeonato y tal. Pero lo hemos dicho, lo decimos desde que llegó al primer equipo, que el tipo es un diferente. Y lo veo más fuerte, ¿no? Porque también físicamente ha crecido, se nota más crecido, más, no sé, más musculoso. Me llama mucho la atención sobre las declaraciones de Tudor, que lo nombra como vicecapitán a los 20, ¿qué años tiene? 20 años, 21 años. O sea, son cosas que te llaman la atención, ¿no? Si dentro del grupo es considerado como vicecapitán, wow. O sea, sabemos que es diferente en técnica, porque se la vemos en el campo, vemos su cambio físico. Si tú me estás diciendo que en términos, digamos, psicológicos, de madurez, que ya decíamos que se veía más maduro, pero para que lo nombren vicecapitán, es que estamos de frente a alguien realmente muy especial. Así es, Capi, estamos totalmente alineados. Kenan Yildiz, el 10, el diferente, el más valioso del Juventus 2, Parma 0. Chicos, agradecerles por este primer match análisis. No se olviden de dejar su like, es importante para que más juventinos se unan al canal en esta nueva temporada que comenzó con el pie derecho. Y de aquí, el próximo partido, Capi, el domingo también contra Genoa. Contra el Genoa, ahorita no recuerdo si es domingo o sábado, pero sí, se juega en Genoa. Y bueno, ahí Buena quizás no. semana de trabajo, recuperar energías y hacer otro buen partido en Genoa, porque hay que ir al parón FIFA con esos 6 puntos. Gracias, Capi, por unirte como siempre. Gracias a todos en el chat, a todos menos a Octavio Cano. Señor, usted se puede ir largo a la verga. Chao.